parte inmune, la parte que tiene que ver con la hemostasia y la parte que tiene que ver con el transporte de oxígeno. En esta clase la que nos interesa más es la parte del transporte de oxígeno porque es la que tiene que ver con la disminución de la masa eritrocitaria. La hematopoiesis brevemente se termina realizando en diferentes sitios a lo largo de la vida intrauterina y extrauterina ya siempre es en la médula ósea. Al inicio es en el saco de Yolk, después de eso pasa al vaso y al hígado y eventualmente a lo largo del tercer trimestre se va haciendo en la médula ósea. ¿De acuerdo? Ya en un adulto, la hematopoiesis o la formación de la sangre se da sobre todo en lo que es el esqueleto axial. En el sitio que conocemos como la médula ósea, que es un nicho, en realidad, un segundo. Cada vez que tenga que agregar a uno voy a tener que quitar esto porque si no, no me sale el cursor, entonces pues no podría verlo. Entonces, en la médula ósea termina dándose el proceso de hematopoiesis. Parte de la hematopoiesis es la formación de los eritrocitos, que eso es específicamente denominado eritropoiesis. ¿De acuerdo? Y esto se da en un sitio que se llaman islas eritropoyéticas, que son estas células. Voy a dejar ya así. Y vamos a verlo bien, ¿no? Que son estas células. Estas islas eritropoyéticas son macrófagos modificados que funcionan como células nodriza y están rodeados de progenitores eritropoyéticos. La función de esta célula nodriza es, como su nombre lo indica, justamente nutrir a los progenitores eritropoyéticos, brindándoles hierro, factores de crecimiento, entre otras cosas, para asegurar una adecuada producción de eritrocitos maduros. ¿Sale? Y así es como se termina dando la eritropoiesis. Entonces tiene una célula troncal hematopoyética. Esta se va a comprometer en un linaje mieloide. Ese linaje mieloide eventualmente se compromete a un progenitor común que es de megacaryoblastos y eritroblastos. Y de la parte de los eritroblastos, el compromiso se da sobre todo por la hormona eritropoyetina hasta la formación de reticulocitos. En realidad, la médula ósea lo que termina produciendo son reticulocitos, que son formas jóvenes de los eritrocitos que aún retienen RNA y que son muy importantes para la clasificación de las anemias, como más adelante veremos. Pero ahorita, ¿quién me pudiera decir diferencias entre un eritrocito maduro y un reticulocito? La presencia del núcleo. ¿No? Un reticulocito ya no tiene núcleo. El núcleo lo pierden en la parte del eritroblasto ortocromático. Ese todavía tiene núcleo, es un núcleo que está picnótico, lo expulsa y entonces ya se llama un reticulocito. El reticulocito ya no tiene núcleo. ¿Qué cosa sí tiene? Organelos como tal ya prácticamente no tiene. Lo que sí llega a tener es RNA. ¿De acuerdo? Entonces ribosomas no se alcanza a tener todavía. De hecho, por eso el reticulocito en una tinción normal se alcanza a ver un poco vasofílico. ¿Sale? Eso es por el RNA. ¿Alguien buscó por qué se llama reticulocito? Ok. Se llama reticulocito. Retis es de red. Y se llama así porque en condiciones especiales puede llegar a precipitarse. Condiciones supravitales. ¿Alguna vez alguno ha tenido un pez beta? Sí. Sí. Le ponen dentro del agua. ¿Qué le ponen? Si no le ponen nada, entonces eso les explica por qué su pez beta se murió tan pronto. Un colorante azul, ¿no? El azul de metileno, ¿no? El azul de metileno es un agente reductor. Y el azul de metileno se puede generar precipitación. Por esa función reductora puede generar precipitación del RNA y entonces las células se ven como si tuvieran redes dentro. Por eso se llaman reticulocitos. ¿Sale? Entonces, esa es la diferencia entre un eritrocito maduro y un reticulocito. El reticulocito todavía tiene RNA y nos indica que es una forma joven, muy importante para la clasificación de las anemias, como ahorita veremos. Entonces, así es como se termina dando la eritropoiesis.
Si se fijan, las células desde el pronormoblasto, el basofílico, policromático, ortocromático y reticulocito, va disminuyendo primero el tamaño de la célula, ¿de acuerdo? Va disminuyendo el tamaño del núcleo y hasta que desaparece. El núcleo todavía el ortocromático tiene, el reticulocito ya no tiene núcleo. Entonces, este penúltimo que ven en la línea de las células, ese es un reticulocito. ¿Qué otra cosa notan del reticulocito versus el eritrocito maduro? ¿Sí? O sea, aquí está el pronormoblasto, el basofílico, policromático, ortocromático, que es toda esta línea de acá, el reticulocito y el eritrocito maduro. ¿Qué cosa es diferente del reticulocito versus el eritrocito maduro? Además de que tiene RNA, como lo pueden ver aquí, vean, RNA, que viene contenido de RNA, y el reticulocito todavía tiene RNA. Ya no sintetiza, pero tiene RNA. ¿Qué otra cosa es diferente de esta reticulocito versus este que es el eritrocito maduro? Ahí lo están viendo muy claro. La coloración, La concentración de la hemoglobina. la ¿El concentración tamaño? varía un poquito en realidad. Si se fijan, la concentración de la hemoglobina no es tanto lo que incrementa ya. ¿Sí ven esta línea? Sí. O sea, ya es grande la diferencia entre lo que esperaríamos en esta parte de aquí, que es, cuando toca aquí es ya un eritrocito maduro, ¿sale? El tamaño sí es muy diferente, un reticulocito es más grande que un eritrocito maduro, ¿sale? Entonces el tamaño es otra diferencia y estas van a ser importantes por lo que veremos más adelante. Ahora, el eritrocito finalmente, hay una gran discusión entre si son o no células, porque no tienen núcleo y ya no tienen, un eritrocito maduro ya no tiene capacidad de división. Si lo ven de una cierta forma, un eritrocito es un saco que está lleno primordialmente de hemoglobina y además de hemoglobina tiene todas las enzimas que requiere para poder vivir en promedio 120 días, ¿sale? Es una célula altamente resistente, no como una neurona que si le quitan el oxígeno durante una hora ya murió. El eritrocito no es así, el eritrocito es muy resiliente, ¿sale? Entonces, para que ustedes puedan generar eritrocitos maduros, al final necesitan primero generar hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que tiene cadenas de globina y cada cadena de globina, cada una de esas 4 cadenas de globina tiene un grupo hemo. El grupo hemo es un anillo finalmente que viene modificado por síntesis mitocondrial y que al final, por una enzima que se llama ferroquilatasa, se le adiciona hierro y eso al final lo transforma el anillo de protoporfirina 9 en el grupo hemo. ¿Sale? Este grupo hemo, al unirse con las cadenas de globina, un anillo de protoporfirina, cada cadena de globina, y esas 4 se terminan asociando entre ellas, eso es lo que forma la hemoglobina, ¿sale? Entonces es una proteína que tiene una estructura cuaternaria. Y esta dependencia del hierro es muy importante porque el hierro es lo que le permite en el núcleo del grupo hemo el transporte del oxígeno. Entonces, depende en parte la producción de eritrocitos de la cantidad de hierro que hay en el organismo. ¿Sale? ¿Cómo se distribuye el hierro muy brevemente? ¿O cómo se regula la distribución del hierro? Bueno, se regula la absorción, la distribución y el metabolismo del hierro. La eliminación del hierro ustedes no pueden regular, ¿sale? Esta no tiene regulación. Esta presentación se las voy a pasar para que tengan después estas imágenes para poder estar repasando. Y entonces ya vamos al tema como tal, que es anemia. Como ya nos dijo Daisy al inicio, anemia significa una disminución en la masa eritrocitaria, que por consiguiente tiene una disminución, al menos inicial, en la capacidad de transporte de oxígeno a los tejidos. ¿Por qué les digo inicial? Porque vamos a ver que hay mecanismos que permiten evitar esta disminución y por tanto permiten generar compensación de la anemia. Eso les explica por qué los que ya rotaron por hemato pueden ver pacientes que tienen 4 de hemoglobina y están caminando por la calle sin mayor problema. A menos que tengan un reto, ¿sale? Como por ejemplo no los pongan a correr porque entonces ahí sí va a ser el acabose, ¿sale? Pero esos pacientes pueden hacer una vida más o menos normal sedentaria, como ahorita con la pandemia, con 4, 5, 6 de hemoglobina. Y esto es porque tuvieron tiempo para adaptarse. La anemia se puede definir entonces por 2 cosas. Lo primero, una disminución en la concentración de hemoglobina por debajo de los límites normales.
y una disminución del hematócrito, que es el porcentaje de la masa de la sangre que son eritrocitos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué factores leyeron ustedes que terminan modificando la concentración de hemoglobina en una persona? Los factores más importantes. ¿Hipovolemia? Factores más importantes fisiológicos. La edad. La edad. ¿Cómo se modifica la concentración de hemoglobina con la edad? Pues me imagino que en los adultos mayores pues hay mayor lisis de ¿Sabes qué es lo eritrocitos o menor producción de eritrocitos. que dice en la gráfica? Solo velo, ¿sí? Ok. Revisa la gráfica. ¿Qué notas? Mira, primera pregunta. Sí, ¿Cuándo, son en toda su vida, cuándo un ser humano tiene una concentración de hemoglobina más alta? Al nacimiento. ¿Qué pasa después del nacimiento? Va disminuyendo. Disminuye dramáticamente, ¿no? O sea, ahí hay una diferencia como de 3 a 4 gramos, ¿sí lo ves? Ujú. O sea, al mes ya perdió un montón y es el punto más bajo de la vida de una persona. ¿Sale? Y después a partir de esto empieza a incrementar. Ajá. Entonces, esa es la primera cosa que tienes que tomar en cuenta para saber si... La segunda cosa que es importante para poder definir anemia, ¿cuál es? El otro factor que les da la mayor varianza entre la concentración de hemoglobina normal. El sexo. El sexo. Y ahí viene, ¿no? ¿Quién tiene más o quién tiene menos hemoglobina? Los hombres Ajá. tienen grafiquitas que están de forma muy sexista en azul, están más altas versus las que están en rojo rosa, ¿no? Ok. ¿Por qué? ¿Alguien? ¿Por qué? Eso puede ser cierto, pero para eso implicaría que tendrías una alteración, ¿no? O sea, existe una predisposición de anemia ferropénica en las mujeres por las teorías psicológicas, pero fíjate, si eso fuera el factor más importante, las gráficas en 59 años que ves ahí ya estarían iguales, y no lo están, ¿cierto? Entonces significa que no es el factor más importante y tu libro tendría que ver con digamos, la cantidad de tejido que hay. Digamos, en los hombres hay mayor masa muscular que en mujeres. Sí, pero la masa muscular no te termina incrementando la producción de eritrocitos, ¿no? Eso se hace en la médula ósea. Y proporcionalmente tienes más o menos la misma cantidad en un hombre y en una mujer de peso de hueso, pues. Regulación hormonal. La testosterona es una hormona que de hecho es eritropoyética, ¿sale? Incluso algunos tipos de medicamentos que llegamos a utilizar son andrógenos sintéticos y se utilizan para enfermedades como el síndrome mielodisplásico, cuando se caracteriza por anemia refractaria, ¿sale? Por ejemplo, esto realmente es un estímulo hormonal. ¿Y cuál es la forma más clave o más clara en la que se pueden llevar esto? Fíjense cómo hasta los 6 a 12 años, las gráficas todas de su lado izquierdo están en verde. Y no hay diferencia. Si se fijan, ahí dice nada más niños, ¿no? No viene hombres o mujeres, dicen niños. ¿Por qué? Porque eso es antes de la pubertad, antes de que exista esa variación de lo que es la producción de andrógenos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, los dos factores más importantes que determinan el nivel de hemoglobina normal es la edad y el sexo. Y la edad es importante en todo lo largo, el sexo es importante después de la pubertad. Antes de la pubertad no juega un papel primordial. ¿Vale? Hay otros factores más que pueden llegar a alterar, pero la alteración es mínima, incluso podríamos decir despreciable. ¿Alguien leyó algunos de esos factores? La altura. Ok, la altitud
en la que vive la persona, ¿qué más? Algo que yo sé que ninguno de ustedes hace y por eso están semiprotegidos de morir por COVID ahorita, que es fumar, por ejemplo, el tabaquismo termina haciendo un efecto. Enfermedades pulmonares, ese tipo de terminan generando variaciones. Incluso ciertas mutaciones en las cadenas de globina pueden llegar a generar variaciones en cuando la hemoglobina que se produce tiene mayor o menor afinidad al oxígeno, se modifica también la concentración de la hemoglobina, ¿sale? En términos generales, vamos a hablar ahorita de adultos y vamos a considerar anemia en mujeres debajo de 12 a 13.5 según la población que estén viendo y en hombres por debajo de 14. Esto es muy variable, ¿eh? Depende de si la mujer es caucásica, si no lo es, etc. Y vamos a hablar acerca de la respuesta normal primero que tiene el cuerpo. Una persona sana, digámoslo de esta forma. ¿Qué es esto? Un segundo, ¿eh? ¿Sí se ve la pantalla? No se ve como el mensaje que salió, ¿verdad? No. Entonces, vamos a hacer un experimento mental, ¿sale? Toman a un sujeto, quien quieran, si quieren que no sea humano para quitarnos las consideraciones éticas, y empiezan a hacer que gotee sangre. Una gota cada hora. Eventualmente esa persona o ese sujeto o ese conejo o lo que quiera va a desarrollar anemia, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los cambios que va a hacer su organismo para poder adaptarse al desarrollo de la anemia y así poder mantener la oxigenación de sus tejidos, sobre todo sus tejidos más claves que serían el cerebro, los riñones, el corazón? Los cambios más importantes se pueden explicar fácilmente por la ecuación de Fick, que es eso que viene aquí arriba. ¿Alguien recuerda la ecuación de Fick de sus clases de fisiología de primero, segundo o tercer semestre? ¿Cuál es? Sí. Es para... Hablaba sobre la difusión de cualquier soluto a través de, y que dependerá del grosor de la membrana y de Ajá. la solubilidad también. La ecuación de Fick, no la versión general, sino la que está específica para la parte de la difusión de oxígeno. Porque toda esa ecuación Dependía decía que iba a depender de la concentración de oxígeno y del grosor de la membrana que tenía que atravesar. ¿de qué otros factores? Ahí los, fíjense, el volumen que se está aportando de oxígeno finalmente a un tejido depende del flujo sanguíneo que tiene, depende de la concentración de hemoglobina que haya y depende de la diferencia arteriovenosa, saturación de oxígeno arterial, menos saturación de oxígeno venosa, diferencia arteriovenosa de oxígeno. ¿Sale? Y si lo piensan de esta forma, piensen a los eritrocitos como si fueran taxis que estén llevando oxígeno. Entonces, una forma de medir cuánto oxígeno está consumiendo o tomando un tejido, pues ven el taxi, cuántas personas hay en el lado de la arteria y cuentan cuántas personas tiene del lado de la vena. Las personas y la materia no se crean ni se destruyen, entonces el oxígeno que no está entre la arteria y la vena es oxígeno que se quedó en el tejido. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, ¿cuáles son los síntomas generales que tiene un paciente con anemia sin importar el tipo de anemia? Palidez Ok, palidez. o ictericia. Ictericia no es un síntoma de anemia de forma general. Mira, la anemia ferropénica, que es la anemia más común en México, el mundo y China, no tiene ictericia. Ok. ¿Vale? Entonces, ictericia no. ¿Qué más? Taquicardia. Taquicardia, ¿qué más? Cansancio. Taquicardia, por ejemplo, es el signo, el síntoma sería palpitaciones, ¿no? Sí. ¿Qué más? Astenia. Somnolencia, astenia, adinamia. Adinamia. Claudic- Hipotensión. pueden llegar a hipotensión. Muy difícil que cualquier tipo de anemia te cause hipotensión. ¿Sale? Porque eso implicaría una pérdida de volumen y anemia estrictamente
Es una disminución en la concentración de hemoglobina, no pérdida de volumen. Ok. Cefalea, Cefalea, ¿qué más? irritación, ¿Mm? Dolor abdominal, dolor torácico, aunque son menos frecuentes. Fíjense, vamos a clasificar estos signos y síntomas, ¿sale? Algunos se van a deber a los mecanismos que intentan compensar la anemia y otros se van a deber a la disminución en el aporte de oxígeno a los tejidos de forma directa. ¿Sale? Entonces, a cuando la compensación ya no fue suficientemente buena. Por ejemplo, la cefalea primordialmente es por una disminución en el aporte de oxígeno al cerebro. Igual que el dolor abdominal, igual que el dolor precordial. La palidez, ¿a qué se debe? ¿Sí? ¿Alguien? No. No, ese no es el mecanismo. Si fuera así, Porque, bueno, según el ejemplo que nos dio, pues lo que se busca en este personaje que nos imaginamos sangrando, pues es que se resguarde la sangre para los tejidos vitales. Entonces la palidez en mucosas y en tegumentos, pues digamos que no es como un tejido vital. Entonces se genera menor riego sanguíneo y de ahí entonces que haya palidez. no es porque tenga menos hemoglobina y por tanto no esté colorado. Y la forma para poder comprobarles esto más sencillo es, ¿algunos han visto a un estudiante cuando le avisan que el día de mañana va a tener a las 7 de la mañana un examen? Sí, Sí, ¿Cómo se ponen? ¿No se ponen pálidos? sí. ¿Están anémicos? no. Entonces, ¿por qué están pálidos? Estrés. por una redistribución del flujo La distribución del flujo sanguíneo. del sistema simpático. ¿Sale? Ujú. Los tejidos activa el sistema simpático, eso redistribuye el flujo y entonces hay menor flujo en la piel, por eso el paciente se ve pálido. ¿Sale? Entonces la palidez es un síntoma que tiene que ver con, signo y síntoma es que tiene que ver con la compensación de la anemia. ¿Sale? La disnea directamente es por falta de oxigenación adecuada. La taquicardia. Taquicardia o palpitaciones, eso es por falta de aporte de oxígeno o es un mecanismo compensatorio que se termina exagerando. Un Compensatorio. mecanismo compensatorio. Mecanismo compensatorio. Finalmente, y vamos a ir viendo cada uno de estos, ¿sale? Esos son signos y síntomas generales de anemia. Cualquier tipo de anemia, ustedes pueden tener un paciente que tenga estas cosas, ¿sale? Vamos a ver cómo tipos específicos de anemia que vamos a discutir super fast track tienen otro tipo de eventos extra, ¿sale? Entonces, los mecanismos compensatorios los podemos dividir en tres básicamente. Tenemos aquellos que tienen que ver con el incremento del flujo por la ecuación de Fick. Estas tres cosas, flujo, concentración de hemoglobina, saturación arteriovenosa, la diferencia, esos grábenselos ahorita, ¿sale? Entonces, para incrementar el flujo pueden incrementar el gasto cardíaco. ¿Cómo se incrementa el gasto cardíaco o de qué depende el gasto cardíaco? De la frecuencia cardíaca Ajá. y del no. La fracción de eyección. ¿Ok? Y eso lo Ajá. puedo dar con tropismos positivos cardíacos, ¿no? O sea, que el corazón lata más fuerte, más rápido, más pronto, ¿no? Y se relaje también más rápidamente para que pueda estar expulsando más sangre en un menor tiempo. Eso lo hace sobre todo el sistema simpático, que se activa por hipoxia, entre otros mecanismos, y eso les explica por qué un paciente con anemia puede llegarles con taquicardia o con palpitaciones. El extremo de esto sería que el paciente llegue incluso a presentar insuficiencia cardíaca de gasto alto, ¿vale? Incluso puede llegar a infartar a un paciente que está anémico severo.
Y otra cosa para incrementar el flujo, pero el flujo les interesa el flujo a, espérenme, el flujo a, el flujo a sitios que sean importantes para el organismo, ¿sale? Entonces la redistribución de volumen tiene que ver justamente con esa parte de la palidez de piel y mucosas y es por la redistribución hacia los órganos que son más relevantes para nuestro cuerpo. Otro mecanismo es incrementar la hemoglobina y ese mecanismo tiene que ver con la producción de eritropoyetina. ¿Qué es la eritropoyetina? Pregunta. ¿Ok? Vamos a hacerlo todavía más particular y en lugar de decir que es una molécula, vamos a decir que es una hormona, ¿no? ¿Y dónde se produce esa hormona primordialmente? En riñones. Los glomérulos. Glomerulares. Realmente hay una gran discusión y cada 2 a 3 años sale un artículo que dice, no, no es en esta célula, es en esta célula. Y hay evidencia muy contradictoria al respecto, pero sabemos que se produce en el riñón y que se produce como una respuesta a la hipoxia. Entonces, un paciente que tiene anemia, ustedes esperarían que la eritropoyetina esté incrementada, ¿cierto? Sí. 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 Ahorita vamos a ver excepciones de eso, pero en general la eritropoyetina se incrementa y eso hace que más progenitores hematopoyéticos se vayan a la parte eritroide y completen la división hasta generar eritrocitos. Entonces, mecanismo compensatorio, incrementar la producción de eritrocitos y de hemoglobina a través de el incremento de la eritropoyetina. Y finalmente, incrementar la disociación de hemoglobina por el oxígeno. Y esto se hace sobre todo a través de una molécula que se llama difosfoglicerato. De todas estas, la más importante es la del difosfoglicerato. Ahorita les voy a enseñar por qué. Fíjense, hablando del transporte de oxígeno y el hematócrito, quiero que vean esta primera gráfica es la capacidad de transporte de oxígeno, la línea que está negra sólida y la que es punteada es la viscosidad de la sangre. Vean cómo conforme va incrementando el hematócrito de 0, 20%, 40%, va incrementando la capacidad de transporte de oxígeno hasta un cierto punto. ¿Quién me explica esta gráfica? ¿Qué nos está diciendo esta gráfica? Quiero que la gráfica la transformen en una oración. Que la capacidad que tienen los eritrocitos de transportar oxígeno tiene un límite. ¿Cuál es ese límite? Alrededor del 70% de hematocrito. De 70 a 80% de oxígeno. No, fíjate que antes de llegar al 80%, la gráfica del transporte de oxígeno ya está cayendo. ¿Por qué cae? Por el aumento de la viscosidad. Por el aumento de la viscosidad. Entonces esta gráfica lo que les dice es, con el hematócrito incrementado, mientras vaya a incrementar el hematócrito, es directamente proporcional el incremento del hematócrito a la capacidad de transporte de oxígeno hasta un límite donde la viscosidad ya le impide y empieza a disminuir. ¿Qué quiere decir? La sangre, en lugar de estar como agua, empieza a fluir como miel, y entonces al no fluir tan eficientemente, la capacidad de transporte de oxígeno se va limitando. Esto les explica por qué a los pacientes que tienen, por ejemplo, eritrocitosis, por ejemplo, en policistemia vera, el tratamiento primordialmente es sangrías, quitarle esos eritrocitos extra para que regrese la capacidad de transporte de oxígeno. ¿Sale? ¿Esa relación entre la capacidad de transporte de oxígeno y el hematócrito? Sí. Por eso no siempre más es mejor, ¿eh? Y finalmente con el volumen. Esto les explica por qué lo primero que ustedes hacen en un paciente que está chocado es ponerle soluciones cristaloides. Eso es lo primero, pero no es lo único que tienen que hacer. ¿Por qué? Imaginen un paciente, ese mismo sujeto que le estamos sangrando gota a gota. En lugar de eso le hacemos un gran boquete, le cortamos alguna arteria importante, alguna carótida si quieren. Se va a empezar a desangrar. ¿Por qué? Le va a servir para incrementar el aporte de oxígeno
al inicio ponerle cristaloides, al inicio. Si le ponen puro cristaloide, lo que le va a circular ya solamente va a ser agua y ya no va a transportar nada de oxígeno. Pero quiero que vean esto. En un hematorito de 40, en una condición de normovolemia, está aquí en el hematorito como de 40, 42, está la capacidad máxima de oxígeno. ¿Sí lo ven? Sí. Ok. Cuando existe hipervolemia moderada, fíjense cómo esa capacidad de transporte de oxígeno máxima se termina modificando un poco, ¿vale? Y esta figura lo que les termina diciendo es finalmente que si ustedes le meten de entrada soluciones cristaloides, expanden el volumen, se puede llegar a mantener el flujo y más o menos mantener el transporte de oxígeno. Por eso es que sirve ponerle cristaloides de forma inicial a un paciente que se está desangrando, de aquí a que banco de sangre es el cruce y ustedes le pueden poner ya concentrados eritrocitarios. Claro, tienen que hacer las dos cosas en paralelo, porque si le siguen poniendo nada más cristaloide, 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 se termina diluyendo los eritrocitos y entonces ya no van a tener capacidad de transporte de oxígeno. ¿Sale? Y finalmente, el último mecanismo compensatorio que vamos a hablar, y es el más importante en realidad, es la afinidad del oxígeno por la hemoglobina. Perdón, la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Aquí vienen en condiciones normales. Aquí tienen más o menos una tensión de oxígeno similar a la que tienen los pulmones y la que tienen los tejidos. ¿Sale? Y quiero que vean que hay cosas que esta curva normal la terminan desplazando hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Qué implica desplazarla hacia la izquierda? pH, temperatura. O sea, el incremento del pH, es decir, algo que es alcalino, disminución en la temperatura, disminución del difosfoglicerato, la manda hacia la izquierda la curva. ¿Pero esto qué significa finalmente? Que a menor... Aumenta la afinidad y esto quiere decir que la hemoglobina se vuelve más codiciosa por el oxígeno y entonces a los tejidos le suelta menos. ¿Sale? Lo opuesto. Cuando ustedes tienen un estado de acidez, incremento de temperatura o incremento de difosfoglicerato, disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno y entonces lo suelta más fácilmente. Quiero que me digan qué cosas disminuyen la acidez en un tejido. Que disminuyen el pH y por tanto lo vuelven más ácido. La hipoxia, ¿Cuándo se produce lactato en un tejido? cuando hay hipoxia. En hipoxia. Entonces, el tejido ya no está lo suficiente oxígeno. ¿Cuál es la forma en la que le comunica a la sangre? ¿Me hace falta oxígeno? Ácido láctico. El ácido láctico disminuye el pH y esta disminución del pH disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Ese tejido va a recibir más oxígeno. ¿Sale? ¿Cuándo se incrementa la temperatura? Local. Procesos infecciosos. Ok, pero ¿qué es lo que hace que se incremente la temperatura localmente? Aumento del metabolismo. ¿Cierto? Sí. ¿No vieron ese tipo de reacciones que ponían un tubo de ensayo y veían cómo había una reacción química porque se incrementaba la temperatura? Entonces, el incremento en el metabolismo, ¿cuándo necesita más oxígeno un tejido? Cuando tiene más metabolismo, cuando la temperatura relativa de ese tejido es mayor versus el resto del organismo. También la desplaza hacia acá. Es el más importante, ahorita lo vamos a ver. Fíjense, condiciones en las cuales un paciente normal, la saturación de oxígeno en el pulmón, la saturación de oxígeno en un tejido, y vean, la hemoglobina más o menos en los tejidos periféricos suelta el 20% del oxígeno que tiene. ¿Qué quiere decir? Que la hemoglobina se queda con el 80% del oxígeno en condiciones normales. En ustedes, por ejemplo, ahorita en su tejido renal está pasando los eritrocitos y están soltando de la arteria a la vena renal solamente el 20% del oxígeno. Esto es muy poquito, ¿no? Sí, es muy poquito, muy bien. Entonces, esto finalmente está hecho para que exista esta salvaguarda. Fíjense, esta otra curva es la curva de un paciente que tiene anemia. Este paciente en particular tiene 9 gramos de hemoglobina.
¿Está anémico? Definitivamente sí. Pero quiero que vean cómo por el incremento del difosfoglicerato disminuye la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno, entonces se desplaza a la derecha. Difosfoglicerato, derecha, menos afinidad. ¿Vale? Entonces suelta más oxígeno. Ven el cambio como que es muy poquito, ¿verdad? Pero fíjense, ese cambio que parece muy poco hace que a la presión o saturación de oxígeno de los tejidos, en lugar de soltar el 20%, ya soltó el 45% del oxígeno que tenía. Y entonces eso les explica por qué un paciente que ya tiene anemia crónica puede tener una vida seminormal con 8 o 7 de hemoglobina y no hay mayor problema. ¿Sale? ¿Sí se entendió este mecanismo? Y vean, ese mismo paciente que tiene 9 de hemoglobina, en condiciones normales ustedes sueltan, la hemoglobina más bien suelta más o menos 4 mililitros de oxígeno. En condiciones de anemia, en 8 o 9 de hemoglobina, puede soltar 3.5 mililitros de oxígeno. No es una diferencia tan garrafal si lo comparan con los 14 gramos por decilitro versus estos 8 o 9 gramos por decilitro. Y esto se debe al difosfoglicerato. ¿Sale? ¿Quién me dice cómo se produce el difosfoglicerato? ¿Se acuerdan que les dije que los eritrocitos básicamente son sacos llenos de hemoglobina, pero tienen todo lo que necesitan para sobrevivir 120 días? Estas enzimas de aquí son todo lo que necesitan para sobrevivir 120 días. ¿Sale? Son las principales vías metabólicas del eritrocito. Una vía metabólica especial que tiene el eritrocito es la que sintetiza 2,3-bifosfoglicerato. ¿Alguien sabe cómo se llama esa vía? No. Ahí está el nombre en morado. No. Justo abajo, en la cajita de abajo, en morado. O sea, lo que está azul es Rappaport. esa es la vía de Rappaport-Lüdering. ¿Sale? Ok. Y Sí. el escape del 1,3-bifosfoglicerato de la glucólisis, que ustedes ya conocen perfectamente, a formar 2,3-bifosfoglicerato. Las enzimas que terminan haciendo esto, sobre todo la más importante es la que viene en el 14, que es la bifosfoglicerato mutasa. Esta enzima es la que termina incrementando la concentración de 2,3-bifosfoglicerato. Y entonces el propio eritrocito tiene una forma de regular, liberar más oxígeno en condiciones de anemia. ¿Sale? Y esta es la diferencia entre cuando existe y cuando no existe. Si ustedes no tuvieran bifosfoglicerato, entonces las curvas serían así, en lugar de esa curva sigmoidea que ustedes ya conocen. ¿Bien? Es una gran diferencia, ¿no? O sea, imagínense acá, necesitaría pasar casi a cero la presión parcial de oxígeno en un tejido para que le pudiera soltar la hemoglobina oxígeno a ese tejido. Doctor, tengo una pregunta. ¿Qué pasó? Entonces, en aquellos casos, no sé, bueno, supongo que debe de existir algún caso en el cual haya un defecto en el difosfoglicetato, que se genere como este cambio o que no tengan esta adaptación los pacientes a la falta del oxígeno. No como tal, o sea, hay mutaciones que son compatibles con la vida y hay mutaciones que no son compatibles con la vida. La ausencia de estas enzimas como tal, hacia ausencia total, no son compatibles con la vida. ¿Sale? Hay versiones en las cuales, hay mutaciones en las cuales se puede disminuir la actividad, pero sí sigues teniendo 2,3-bifosfoglicerato. Una persona sin esta vía de producción, aunque esté disminuida, no puede vivir. ¿Sale? Sí, gracias. No hay que... ¿Por qué? Por esto mismo que estamos diciendo. O sea, imagínate, tendría que caer a menos de 20 la presión de oxígeno en un tejido para que la hemoglobina sin bifosfoglicerato le suelte oxígeno. Eso no existe. Entonces, pues, no viviría, ¿no? Sí, gracias. Esto es en cuanto a los mecanismos compensatorios. Resumiéndolos, los pueden ver con la ecuación de Fick y tiene que ver con la redistribución del volumen y el incremento del gasto cardíaco, y eso tiene que ver con el flujo. Tiene que ver con
la liberación de oxígeno por parte de la hemoglobina a los tejidos, y eso es sobre todo el difosfoglicerato. Y tiene que ver con la producción de hemoglobina tal cual, y eso tiene que ver con la vía de la eritropoyetina. ¿Vale? Estos son los mecanismos compensatorios que llegan a generar formas de sobrevivir a la anemia. ¿De acuerdo? ¿Esos quedaron claros? Sí. Ok, entonces ahora lo que vamos a ver es cómo podemos estudiar un paciente que tiene anemia, ya sabiendo qué es lo que en general le va a pasar por tener anemia. Para esto necesitamos clasificar las anemias. ¿Por qué? Porque hay más de 60, 100 causas de anemia. ¿Sale? Entonces, la forma en la que podemos clasificarlas es por el índice de producción, por el tamaño celular, el contenido de hemoglobina, formas anormales que podemos ver en el frotis de sangre periférica en el microscopio y por el sitio donde está el defecto. Algunas de estas clasificaciones las vamos a mezclar un poco para hacer todavía más fácil el diagnóstico diferencial de un paciente con anemia, ¿sale? Primero vamos a ver qué es lo del índice de producción. El índice de producción tiene que ver con cuántos reticulocitos termina liberando a la sangre la médula ósea. Más o menos 1 a 2% de los eritrocitos que están circulando ahorita en su sangre, ustedes, personas normales, son reticulocitos. Son estas formas que ven en la imagen de arriba. Vean cómo todos los demás se ven como más rojitos y este se ve como morado. ¿Sí lo ven? Sí. Sí. Ese morado es porque tiene RNA, ese es un reticulocito. En la imagen de abajo es una tinción con azul de metileno y pueden ver cómo se forman como redes con mucha imaginación. Esas redes, esas cosas azules que se ven como redes es ribonucleoproteínas que están precipitadas por el azul de metileno, por eso se ven azules, ¿sale? Por eso se llaman reticulocitos. Ok. No tienen mucha imaginación, pues no se fijen en eso. Entonces, ustedes pueden, contando la cantidad de reticulocitos que tiene un paciente, pueden determinar si la médula está produciendo igual, menor o mayor de lo que esperarían. ¿Sale? ¿Y esto cómo se calcula? Bueno, ustedes tienen el porcentaje de reticulocitos que le contaron a ese paciente, el hematocrito del paciente y el hematocrito esperado. El hematocrito esperado sería, en general, 40 a 45% según esas condiciones de si es hombre, si es mujer, la edad, etcétera. ¿Sale? Esta ecuación primera les da el recuento absoluto de reticulocitos. Ese recuento absoluto de reticulocitos, ustedes lo pueden tomar directamente y en general son 50 a 150,000 o pueden sacar algo que se llama un índice de producción o un índice reticulocitario. Esto les indica qué tanto está produciendo más o menos la médula. En general, las anemias entonces podemos considerarlas como hiperproliferativas o regenerativas cuando tienen un índice de producción mayor a 2, hipoproliferativas o hiporregenerativas, o sea que la médula no está respondiendo a la severidad de la anemia que tiene el paciente cuando es menor a 1. De 1 a 2 es un área gris, ¿sale? ¿Sí se entiende esto? Sí. 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 Ok, es una forma matemática de poder decir, esta médula está produciendo tantos reticulocitos, ¿sale? Y está produciendo tantos reticulocitos en un paciente que tiene 8 de hemoglobina. Ustedes esperarían que si la médula está bien y el riñón está bien, el riñón está sensando que hay 8 de hemoglobina en lugar de los 14 que debería de haber, está produciendo más eritropoyetina, esa eritropoyetina llega a la médula y le está diciendo a la médula produce más eritrocitos. Y todo eso está bien, ustedes esperarían que fuera una médula hiperproliferativa, que estuviera sacando muchos eritrocitos, ¿cierto? Así es. Pero más que eritrocitos esperarían formas jóvenes, o sea, reticulocitos. Si alguno de estos pasos no funciona bien, ustedes esperarían que fuera algo hipoproliferativo, ¿de acuerdo? ¿Se entendió? Sí. Vamos a ver si es cierto. Díganme una causa entonces de una anemia que sea hiperproliferativa. Pues después de un sangrado. Ok, después de un sangrado, el riñón está bien, la médula está bien, debe de producir más. ¿Qué otro? Las hemolíticas. Las anemias hemolíticas, el problema está fuera de la médula, los eritrocitos se están destruyendo en otra parte, el riñón está bien, la médula está bien,
hiperproliferativa. Muy bien. Ahora de hipoproliferativas, 2 ejemplos. Mielodisplásicos. Ok, mielodisplásicos, el problema está en la médula y por eso no se produce adecuadamente. ¿Qué otro? Fíjense, les acabo de decir, el riñón está bien, la médula está bien, se produce eritropoyetina, entonces hiperproliferativa. Un ejemplo en el cual el riñón no esté bien, pero la lesión renal aguda difícilmente te causa anemia, y la anemia que es por deficiencia de eritropoyetina, anemia de enfermedad renal crónica, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Y el mecanismo de cómo, ok, bajan los eritrocitos, disminuye el aporte de oxígeno a los tejidos, los sensa el riñón, produce eritropoyetina, la médula produce más. Entonces, hiperproliferativa. Si hay un daño en cualquiera de estos sitios, hipoproliferativa. ¿Sí? Sí. Al menos ahí ya tienen un primer parte de aguas de cómo estudiarlo. Entonces, el índice de producción nos ayuda a investigar el tipo de anemia o a clasificarla por el mecanismo con el que se genera. Hiperproliferativas o hipoproliferativas. La de pérdidas agudas la vamos a clasificar un poco aparte porque depende en qué momento agarren la pérdida aguda, ¿sale? Pongamos de nuevo a ese cristiano de 18 años que terminamos desangrándolo parcialmente. Le quitamos 1 litro de sangre, ¿sale? Si justo le tomo, después de quitarle el litro, le tomo una muestra, no voy a ver liberación de reticulocitos porque eso tarda tiempo. No voy a ver que la hemoglobina esté recuperándose ni nada por el estilo. Pero conforme vayan pasando los días, en un lapso de una semana ya voy a poder empezar a ver reticulocitos, de hecho a partir de las 48 horas. Entonces, por eso lo pongo aparte, que depende de la pérdida aguda, ¿sale? Y otro mecanismo que es extra es por dilución. Vamos a empezar a verlas, ¿sale? Las que son hiperproliferativas, ¿qué quiere decir? De reticulocitos o de producción elevada, se pueden dividir en 2. Por hemorragia, una hemorragia que ya sea aguda, pero que esté compensándose. O sea, la médula ya tuvo el tiempo para poder responder a la pérdida sanguínea. O las anemias hemolíticas. Las anemias hemolíticas se deben a un incremento en la destrucción de los eritrocitos, o visto de otra forma, una disminución en la vida media de los eritrocitos. Ya no dan 120 días, son menos. 90 días, 80, 70, 10, 5 días estaría muy feo, seguramente esa persona se va a morir, pero si se entiende entonces anemias hemolíticas. Las anemias hemolíticas pueden ser por 2 causas, mediados por el sistema inmune y por otras causas que no son inmunes. ¿Por qué las dividimos así? Porque la mayoría son inmunes en general, ¿sale? Inmunes pueden ser mediadas por anticuerpos y ahí depende si son IgG o IgM, también se llaman por anticuerpos calientes o anticuerpos. Y las no inmunes se deben, por ejemplo, a sustancias tóxicas, a parásitos. ¿Qué me dice parásitos que generan anemias hemolíticas? Con el paludismo, Paludismo. pavesa. Modium falciparum. Paludismo es la más clásica de, ¿no? Sí. A veces también puede, entre otras. Por destrucción física. Un ejemplo de hemólisis física. Válvulas cardíacas, sobre todo si son válvulas mecánicas, ¿qué otro? Quemaduras. Los pacientes con quemaduras también. Reumatismo. Muy bien. Microangiopáticas. Microangiopáticas, ¿qué quiere decir? El sitio de destrucción es en la parte más pequeña de los vasos sanguíneos. Este es un grupo de patologías. Váyanse grabando esto. En el frotis de sangre periférica a esos pacientes se le ven formas que se conocen como esquizocitos. Es otra forma de decir pedacera de. ¿Se acuerdan, por ejemplo, de la esquizofrenia? Sí. ¿Qué quiere decir esquizofrenia? Fíjense, no que es lo pueden buscar y lo van a encontrar como mente dividida o más frecuentemente fragmentada. Esquizocitos
Citocélula, esquizo, fragmento o pedazo, célula fragmentada. ¿Eso qué les quiere decir? En las anemias microangiopáticas hay algo en la microvasculatura que hace que el eritrocito cuando pase, básicamente se licúe y queden puros pedacitos. Ejemplo de esto, neurémico hemolítico, la púrpura trombótica, la parte de las toxemias del embarazo también pueden llegar a presentarse así, ¿sale? Entre otras. Esas son anemias microangiopáticas. Un ejemplo clásico de anemia microangiopática. Coagulación intravascular diseminada. ¿Sale? ¿Se entendió el mecanismo de estos? Sí. 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 Otro, defectos enzimáticos, y estos más frecuentemente son hereditarios, por ejemplo el favismo, la deficiencia de glucosa 6-fosfato de deshidrogenasa. Tienen también hiperesplenismo. El hiperesplenismo es un incremento en la función del vaso que normalmente destruye los eritrocitos, y esto se da sobre todo por un incremento en el tamaño o en la masa esplénica. Ejemplo de esto, hiperesplenismo en pacientes que tienen cirrosis con hipertensión portal, o en pacientes que tienen, por ejemplo, leucemia mielocítica crónica y tienen un vaso enorme, ¿sale? Entre otras. ¿Se entendió entonces las hiperproliferativas? En todas estas, el defecto está fuera de la médula. Grábense eso, ¿vale? Las hiperproliferativas, el defecto está en la médula o en el riñón, ¿vale? En el riñón o en otros órganos endocrinos que son importantes para la producción de eritrocitos y de general de todas las células. Fíjense, anemia aplásica, y esto es, hay una disminución en los progenitores hematopoyéticos. ¿El problema está en la médula? Sí, hipoproliferativa. Mieloptisis, ¿qué significa mieloptisis? Ok, mieloptisis es una infiltración de la médula ósea por cosas anormales. Y esto puede ser por células malignas, ejemplo, una leucemia aguda que desplace las líneas celulares normales y entonces, ¿el problema está en la médula? Sí, hipoproliferativa. Otro ejemplo, hongos. Ejemplo, aspergilosis. ¿El problema está en la médula? Sí, hipoproliferativa. Bacterias. El ejemplo clásico, tuberculosis. Tienen granulomas en la médula ósea. Mala suerte, pero eso puede suceder, sí. ¿El defecto está en la médula? Sí, hipoproliferativa, ¿vale? Enfermedad inflamatoria, y esto se debe a un secuestro del hierro. El hierro es clave para la síntesis de eritrocitos. Los eritrocitos, hipoproliferativa. Deficiencias nutricionales, y eso es deficiencia de folatos, de cianocobalamina, de hierro, deficiencias proteicas también, porque finalmente las globinas son proteínas hipoproliferativas, y la enfermedad renal crónica cuando les da deficiencia de eritropoyetina, que esto para un paciente convencional tarda mucho en suceder. Normalmente ya es un paciente que está en hemodiálisis, excepto en los pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos pueden hacer deficiencia de eritropoyetina con tasas de filtración incluso en 40, 30. ¿Sale? Lo hacen de una forma un poco más temprana. Y el hipotiroidismo también es una causa de anemia hipoproliferativa. ¿Quedaron claras las hipoproliferativas? Sí. Todo esto ya lo habían revisado, es nada más como un repaso rápido, ¿no? Y finalmente las anemias que son dilucionales. Y esto la forma de verlo más fácil es, ustedes tienen agua de Jamaica y le ponen más agua a la Jamaica. Creo que no lo puedo decir más claro, ¿no? Ejemplos de esto, esplenomegalia masiva. En la esplenomegalia masiva lo que sucede no es un incremento en la destrucción de los eritrocitos en el vaso, sino que el vaso los secuestra. Quedan ahí guardados y entonces no pueden salir a la circulación sistémica. El embarazo por el incremento en la parte de agua que tiene la sangre. Y iatrogénica, cuando ese paciente que tenía choque hipovolémico le siguen poniendo cristaloides y cristaloides y cristaloides y cristaloides y se les olvida que el paciente se está desangrando, no se está desaguando. ¿Sale? Sí. Esas son fáciles, ¿no? Eso en cuanto al índice de producción.
eso les ayuda un poco a empezar a dividir al paciente. Otra forma es verlo por el tamaño celular y por el contenido de hemoglobina. Y estos son los parámetros que ya les vienen en la biometría, que es el volumen corpuscular medio y la concentración de hemoglobina corpuscular. ¿Sale? En cuanto a tamaño, las podemos dividir en microcítica, normocítica y macrocítica. La parte de la concentración del contenido de hemoglobina no la vemos porque en general las que son microcíticas son hipocrómicas, o que tienen una menor concentración de hemoglobina. Y las que son normocíticas y macrocíticas normalmente son normocrómicas. Las hipercrómicas, esa no existe en realidad, ¿sale? Le ponemos un límite a la concentración de hemoglobina corpuscular, pero en realidad, aunque esté más elevado, en general no significa nada, ¿vale? Entonces, vamos primero por las microcíticas. ¿Cuál es el volumen normal de un eritrocito? El promedio de volumen. 80, 100. Ajá. Entonces, microcítica es menos de 80. Macrocítica, más de 100. Normocítica, entre 80 y 100. ¿Vale? Lo más difícil de abordar son las anemias normocíticas. Y por eso es que aquí quiero que vean. Normocítica, y ven cómo viene, reticulocitos altos o reticulocitos normales o bajos. Reticulocitos altos, ¿qué les dice esta es una anemia? Hiperproliferativa. Regenerativa. Ajá. Reticulocitos normales o bajos. Fíjense, ¿por qué reticulocitos normales es hipoproliferativa? Porque la médula está respondiendo a la anemia en realidad. Los reticulocitos están normales para una persona con 14 de hemoglobina como ustedes. Pero esa persona que tiene 8 de hemoglobina debería tener más reticulocitos si la médula está respondiendo, ¿se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo la normocítica inmediatamente nos vamos al índice de producción y es lo que ya vimos, ¿no? Anemias hemolíticas o problemas en la microcítica. La microcítica, hay muy pocas causas de anemia microcítica. Ahorita me las van a decir. Y de macrocítica en general son anemias que son megaloblásticas. ¿Vale? Este es el grupo más pequeño de anemias y son las más fáciles de abordar entre comillas. ¿Quién me dice las causas de anemia microcítica? Es la más común y popular en México, China y el mundo. ¿Qué más? Talasemias. Las talasemias, ¿qué más? Inflamación crónica. Anemia de inflamación crónica o de enfermedad crónica, que es diferente de enfermedad renal crónica. ¿Qué más? La anemia sideroblástica. Las anemias sideroblásticas, ¿cuál más? El saturnismo. El saturnismo o intoxicación por plomo, ¿qué más? La deficiencia de cobre. ¿Sale? Muy raro ver pacientes con deficiencia de cobre, excepto aquellos que le hicieron manga gástrica o cirugía bariátrica. Fíjense, quiero que piensen. Aquí los eritrocitos están más pequeños. ¿Qué tienen en común todas estas causas de anemia que me acaban de decir? Vean el patrón más allá de la imagen. ¿Tienen una disminución de hemoglobina? Toda anemia tiene disminución de la hemoglobina, ¿eh? Entonces no es eso como tal, pero sí tiene que ver con la hemoglobina. Fíjense, todas estas causas tienen una alteración en la producción de hemoglobina. Talasemias, las globinas. Sideroblástica, la parte de la formación del grupo hemo. Ferropénica, formación del grupo hemo, que tiene que ver con la formación de hemoglobina. Saturnismo, la intoxicación por plomo también altera el metabolismo mitocondrial y la formación del grupo hemo. La deficiencia de cobre hace lo mismo. Enfermedad renal, enfermedad inflamatoria o enfermedad crónica, termina secuestrando el hierro y entonces el hierro no llega a los precursores eritropoyéticos. Es lo mismo. Todas estas anemias microcíticas tienen un defecto en la síntesis de hemoglobina finalmente. ¿Sale?
¿Por qué son pequeños los eritrocitos? Porque lo que determina el tamaño de un eritrocito es sobre todo cuánta hemoglobina tiene. Si tiene poquita hemoglobina, pues es un eritrocito chiquito. ¿Sale? Sí. Bastante sencillo, ¿no? Como lo vieron en sus escuelas de medicina. Entonces, las anemias microcíticas, enfermedad inflamatoria, ferropénica, sideroblástica, talasemia, deficiencia de cobre, el saturnismo, todas tienen en común eso. Menos de 80 de volumen. Y la más importante y que vamos a ver es la anemia ferropénica. ¿Sale? ¿Cómo se distribuye el hierro en el organismo? Fíjense, aquí está la capacidad total de hierro, que es cuánto mide la columna, la transferrina que está unida al hierro y la apotransferrina, que es el azul más clarito, que también voy a quitar esto para que vean. La transferrina total les dice cuál es la capacidad de unión al hierro. La transferrina es la que está unida al hierro y la apotransferrina es la que no está unida al hierro. ¿Sale? En condiciones normales, 1/3 de la transferrina está unida al hierro, el resto, los otros 2/3 es apotransferrina. ¿Sale? Fíjense qué pasa cuando ustedes tienen deficiencia de hierro. ¿Qué pasa primero con la cantidad total de transferrina? Aumenta. Aumenta. Entonces, una respuesta al hierro es incrementa la síntesis de transferrina. ¿Qué otra cosa sucede con la transferrina? ¿Disminuye? Ajá. ¿Qué disminuye? Porque la transferrina incrementa, quedamos, ¿no? O sea, esta gráfica está... La parte que se une, la parte que se pone en el hierro. Ok, vamos a decirlo de otra forma. Menor cantidad de transferrina está unida. Es tan sencillo como tienen hierro, ¿cómo se va a unir el hierro a la transferrina? Entonces, hay menor saturación de hierro. Y por tanto, la capacidad de fijación de la transferrina al hierro está incrementada. ¿Sí? Y la transferrina está menos saturada de hierro. ¿Se entiende? Sí. Okay. Ya, fíjense, infección, inflamación, malignidad. Este es el clásico de anemia de enfermedad crónica o anemia de enfermedad inflamatoria. ¿Qué pasa con la transferrina? ¿Qué pasa con la cantidad de hierro al que está unido? Disminuye. También está disminuido. ¿Sale? Ok. Y finalmente tenemos el ejemplo de hemocromatosis, que es toxicidad por hierro. Le pusieron tanto hierro al paciente que ahora todo está lleno de hierro. ¿Sale? Que este no tiene que ver con anemia como tal. Así que este está muy bien. Fíjense, otra proteína importante es la ferritina. La ferritina lo que nos indica es cuánto depósito de hierro tiene una persona. ¿Qué pasa con la deficiencia de hierro? Cae la reserva. ¿Sí? ¿Qué pasa con la anemia de enfermedad inflamatoria? En general, ¿aumenta la ferritina o se mantiene normal? Esto que está aquí en verde, eso es normal. ¿Sale? ¿Aumenta o se puede mantener normal? ¿De acuerdo? Y así es como ustedes pueden diferenciar una anemia ferroquea de una anemia inflamatoria con algo que se llama la cinética de hierro. La deficiencia de hierro tiene etapas, ¿de acuerdo? Esto es un estado normal de hierro primero. En el estado normal, ustedes tienen 3 compartimentos de hierro. El almacenaje, el transporte de hierro y la función de hierro. La función de hierro tiene que ver con la hemoglobina directamente. ¿Sale? Esto es una persona normal, tiene esas 3 cosas normales. ¿Sale? Entonces los niveles de hemoglobina están normales, el hierro sérico está normal, la capacidad de unión de la transferina al hierro está normal y la ferritina está normal. Todo normal, todo bello, no tienes deficiencia de hierro. Conforme van disminuyendo la cantidad de hierro en el organismo, pasan por 3 etapas. En la primera etapa se llama una depresión de los depósitos de hierro. ¿Qué significa? Este compartimento disminuye hasta no tener depósitos. ¿Cuál es la proteína que les indica los depósitos de hierro? Ferritina. La
ferritina. Vean qué es lo que pasa en esta primera etapa. Disminuye la ferritina, todo lo demás en general está normal. ¿Qué significa? Este paciente tiene anemia ferropénica. ¿Cómo? A ver, ¿qué significa anemia de nuevo? La disminución de la masa eritrocitaria. Ok, la hemoglobina aquí está. Normal. Anemia ferropénica. No, no es. No, pero no está normal. Esta persona no está sana. ¿Qué sí tiene? No, de deficiencia de hierro. Tiene deficiencia de hierro. ¿Vale? No todas las deficiencias de hierro culminan en anemia ferropénica. La anemia ferropénica está hasta acá, fíjense. Ahora, en el estadio 2 ya se empieza a alterar el transporte. Se quitó completamente los depósitos de hierro, esa persona se los gastó y luego es el transporte. ¿Qué proteínas son las que transportan el hierro? La transferrina. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Se acuerdan que se incrementaba la concentración de transferrina y por tanto incrementaba la capacidad de fijación de la transferrina al hierro? Aquí está incrementado. No desmentir. La ferritina sigue baja, puede bajar incluso más, y el hierro sérico empieza a disminuir también. La hemoglobina aquí puede todavía no verse afectada. Entonces, una depresión del transporte de hierro. Y en la tercera etapa, la alteración del transporte ya termina afectando también la parte funcional del hierro. Y entonces, aquí es cuando pueden tener deficiencia de hierro. Que, anemia ferropénica, perdón. La hemoglobina ya empieza a bajar. Este paciente ya tiene Iron Deficiency Anemia. Sí, este paciente ya tiene anemia ferropénica. La última etapa de la deficiencia de hierro. Hay pacientes, sobre todo pacientes ancianos, que pueden tener una depresión funcional del hierro y hacer anemia ferropénica. ¿Se entiende? Por eso viene aquí entre paréntesis, porque aunque es lo más típico, no significa que sea absoluto escrito en piedra. Estos pacientes pueden tener alteraciones neuropsiquiátricas y sobre todo neurocognitivas, una disminución en la capacidad del pensamiento, una disminución en la capacidad de memoria y no tienen deficiencia de hemoglobina, ¿vale? Pero la deficiencia de hierro altera a las otras proteínas que necesitan hierro, sobre todo en el sistema nervioso central, y entonces tienen esos trastornos neurocognitivos. ¿Bien? Sí, muy bien. ¿Sí? Sí. Okay. Vamos ahora a las anemias macrocíticas, ¿sale? Las anemias macrocíticas, bueno, causas de deficiencia de hierro, lo más frecuente es que sea por pérdidas crónicas, no agudas, crónicas, y estas son primordialmente en dos sitios, gastrointestinales, y en un paciente que tenga pérdidas gastrointestinales, siempre busquen cáncer, sobre todo si tiene más de 45 años, busquen cáncer de colon. Si es un joven, si tiene pérdidas gastrointestinales, si es hombre, descártenle cáncer gástrico, ¿sale? Si termina teniendo pérdidas ginecológicas, pues hay que buscar si tiene menometrorragia, si tiene alteraciones del ciclo menstrual, etcétera. O una lesión ahí local, ¿sale? Aquí es cuando le llaman al ginecólogo para que haga su trabajo. ¿Bien? No son las únicas causas de deficiencia de hierro, aunque las pérdidas son las más frecuentes, y entonces ginecológicas o gastrointestinales las más frecuentes. Muy importante, ustedes pueden tener deficiencia de hierro también por disminución del aporte. Recuerden que el hierro se absorbe mejor cuando es hémico que cuando es no hémico. ¿Qué quiere decir? Los vegetarianos pueden tener más deficiencia de hierro o tienen mayor tendencia a la deficiencia de hierro, sobre todo si son veganos, si no consumen ni huevos, ni leche, ni carne, ¿vale? Porque todos esos alimentos pueden llegar a tener hierro hémico. ¿Qué otras cosas pueden llegarle a dar además de deficiencias en la absorción? Por ejemplo, enfermedad de Crohn, ¿sale? La inflamación del intestino hace que no pueda absorber adecuadamente el hierro. ¿Qué otras cosas les puede llegar a generar? Gastritis crónica puede llegar a el uso de omeprazol de forma continua, puede llegar a alterar también la secreción de ácido, que es importante para la absorción del hierro. ¿Dónde se absorbe más importantemente el hierro? En yeyuno proximal y duodeno. Duodeno y yeyuno proximal, ¿sale? Y se absorbe en una condición semiácida. Entonces, gastrectomías pueden por esta parte disminuir la capacidad de absorber hierro, ¿sale? Estados de malabsorción, etcétera.
No vamos a ahondar mucho en esto porque sí sería como muy extenso esto. De por sí ya creo que nos estamos excediendo un poco. De las anemias macrocíticas, las podemos dividir entre si tienen incremento en los reticulocitos o si no lo tienen. Otra forma de dividirlos es tienen maduración megaloblástica o no tienen maduración megaloblástica. La maduración megaloblástica es una maduración en la médula ósea que tiene una desincronización entre la maduración del núcleo y el citoplasma y entonces terminan teniendo células gigantes. ¿Sale? Las anemias macrocíticas, así como las microcíticas, el problema está en la síntesis de la hemoglobina. Las macrocíticas, el problema está en la división de las células y por tanto en la síntesis de DNA. ¿Sale? Fíjense, ¿para qué funciona la B12 y folatos? Síntesis de ¿Para síntesis de qué? DNA. Purina. Síntesis de DNA, bases nitrogenadas, ¿sale? ¿Para qué función tiene, por ejemplo, el hipotiroidismo? ¿Para qué sirve las hormonas tiroideas? Terminan regulando también las tasas de división celular y en general la tasa de metabolismo de forma global, ¿sale? Todas las anemias macrocíticas en términos generales terminan teniendo esta alteración en la división celular. Por ejemplo, el síndrome mielodisplásico, ¿sale? Hay síndromes mielodisplásicos que se pueden presentar como anemia macrocítica y es por una división celular anormal. ¿Qué otras cosas pueden llegar a presentarse como anemia macrocítica? ¿Se acuerdan qué propiedades tenían los reticulocitos que no tenían los eritrocitos maduros? Se refiere al RNA y a la red. El RNA era una. ¿Qué otra diferencia tenían los reticulocitos versus un eritrocito maduro? El tamaño. Eran más grandes. Eran macrocitos, ¿no? Entonces, cuando ustedes tienen una hemorragia que está compensándose, por eso viene aquí hemorragia previa, ustedes tienen reticulocitosis en sangre periférica y eso puede verse como una anemia macrocítica de forma transitoria. ¿Sale? O la hemólisis, cuando está compensándose por la reticulocitosis, pueden tener una anemia macrocítica. ¿Sí? Sí. Okay. La más clásica es deficiencias de B12 y de folato y estas se llaman anemias megaloblásticas. El problema está en la médula y por tanto va a ser una anemia hipo o hiperproliferativa. Hipo. ¿Okay? En sangre periférica, esta pregunta tiene truco. En sangre periférica la van a ver como hipoproliferativa, va a haber pocos reticulocitos, pero en la médula van a tener algo que se llama hematopoiesis ineficaz. Las células se van a estar dividiendo muy rápidamente, malamente también. Van a ser células grandes y que se ven a veces incluso medio displásicas. No es una división normal. Y se terminan destruyendo, pero dentro de la médula. ¿Sale? Ahorita vamos a ver un ejemplo de una vez. ¿Qué me puede dar causas de deficiencia de folatos? ¿Ok? ¿Qué más? Autoinmune. Autoinmune. ¿Autoinmune como cuál? Anticuerpos contra el factor intrínseco. Ese es B12. Sí. Fíjense, folato. ¿Sería por la dieta? Ok, por la dieta, fíjense, de ácido fólico pueden tener disminución en el aporte o incremento en la demanda. Así de fácil. Disminución en el aporte, baja dieta en ácido fólico. ¿Qué cosas tienen ácido fólico? Sobre todo vegetales de hoja verde. El ácido fólico es potencialmente termosensible y entonces, si lo único que consumen es sopa de verduras que está mal hecha y está súper cocido todo, esto casi no tiene ácido fólico. Los alcohólicos en parte es por también la parte nutricional. Las calorías de un alcohólico se dan primordialmente por el Bacardí más que por otra cosa. ¿Sale? Ejemplos de esto lo vamos a ver rápido, pues, ¿sale? Ejemplos de un incremento en la demanda de ácido fólico, anemias hemolíticas,
¿Por qué? Porque se está dividiendo más la médula. Entonces, una anemia hemolítica puede al inicio ser hiperproliferativa y cuando llega a deficiencia de ácido fólico, hacerse hipoproliferativa y tener una anemia megaloblástica sobre la anemia hemolítica. ¿Sale? Y otras cosas, embarazo, tumores de crecimiento rápido. ¿Vale? Deficiencias de B12, sobre todo tienen que ver con disminución en el aporte. La B12 se encuentra en productos como la carne, el huevo, el hígado. Y entonces los veganos estrictos van a hacer deficiencia de B12, los ancianos primordialmente. Y entonces pueden tener una disminución en el aporte. Malabsorción es otra importante. Y esto incluye desde enfermedad celíaca, enfermedad de Crohn, la parte autoinmune, gastritis autoinmune por el factor intrínseco, que es la anemia pernicious, primordialmente son esas. Hay otras formas genéticas raras de B12 y de folatos, las revisan en sus libros de medicina interna, vienen cuadros de causas de cada una, ¿sale? Salud. ¿Se entienden las anemias macrocíticas? Sí. Sí. Y las normocíticas, que son las más difíciles, que las dividimos por el índice de producción, que eso ya lo vimos, entonces, siguiente. Otra forma de dividirlo es también por dónde está el defecto. ¿Se acuerdan que les dije? ¿Dónde está el defecto? Podemos decir, ¿el defecto está en el eritrocito o está fuera del eritrocito? Y esto nos sirve sobre todo para anemias hemolíticas. Defectos intrínsecos, que quiere decir son intracorpusculares, el defecto está en el eritrocito. El eritrocito solo tiene tres cosas: la membrana, la hemoglobina, las enzimas. Ejemplo de una hemoglobinopatía que cause anemia hemolítica. Células falciformes. De células falciformes o drepanocitosis. Muy bien. Defecto de membrana. Esferocitosis. Esferocitosis. Y defecto enzimático. Por la glucosa 6-fosfato. Ok, digamos que escuché glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Sí. Entonces, dice glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Y bueno, no les doy puntos, pero suponiendo que les dé puntos, un punto extra a quien me diga, todas estas son hereditarias, ¿cierto? Sí. Sí. O sea, no hay drepanocitosis adquirida, pues, o sea, naces con el defecto. ¿Quién me dice una causa de una anemia hemolítica por defecto intrínseco o intracorpuscular adquirida? Por un punto imaginario. Perdón, no le entendí la pregunta. Una causa de anemia hemolítica por defecto intrínseco, pero que sea adquirida, no hereditaria. Pero eso en realidad el defecto está fuera del eritrocito. O sea, el eritrocito no es lo que está mal, algo llegó al eritrocito. La captación del oxígeno. Pero eso provoca alteración en el transporte de oxígeno, no disminución en la hemoglobina. De hecho, el mecanismo compensatorio de eso, esos pacientes normalmente tienen eritrocitosis para compensar eso. Hemoglobinuria paroxística nocturna. Esa es clonal, es adquirida y es un defecto en las proteínas de membrana que generan destrucción del eritrocito. Muy bien. Y de las extrínsecas tienen las inmunes y las no inmunes que ya habíamos visto. Entonces, siguiente. Ahora, las anemias hemolíticas también se pueden definir por el sitio donde se termina dando la destrucción. Dentro del vaso sanguíneo o fuera del vaso sanguíneo. Fuera del vaso sanguíneo, lo más frecuente es por anticuerpos, sobre todo anticuerpos del tipo IgG. Y estos anticuerpos IgG tienen aquí su parte FC, se une a los receptores FC de los macrófagos y el macrófago termina destrozando el eritrocito. Como el eritrocito se destruye dentro de los macrófagos, sobre todo del vaso, el paciente puede presentar hepatoesplenomegalia, ¿vale? ¿Por qué? Porque es donde se está incrementando la destrucción, entonces esos órganos crecen, se hipertrofian para compensar esta destrucción incrementada. Se termina liberando el hierro y se termina liberando también el grupo hemo, que al final se hace bilirrubina. Y entonces el paciente puede llegar a presentar Ictericia. ictericia. Ok, muy bien. Eso en esta parte de acá. En la parte intravascular, si es muy elevada la destrucción de los eritrocitos, pueden llegar a presentar hipercalemia. Pero esto es muy raro.
Otra cosa, si es intravascular puede llegar a liberarse hemoglobina. Si se libera hemoglobina y se elimina en la orina, ustedes pueden ver orina de color Coca-Cola, que se llama hemosideruria. Esta hemoglobina también puede llegar a depositarse en los túbulos y hacer una tubulopatía obstructiva, ¿sale? Los eritrocitos, entre otras enzimas, tienen deshidrogenasa láctica y entonces van a tener un incremento marcado de deshidrogenasa láctica. También se puede llevar a ver esa deshidrogenasa láctica en las extravasculares. El grupo hemo se elimina en la orina y pueden verlo como microhematuria y finalmente también se termina metabolizando por los macrófagos y por el hígado y el paciente se puede llegar a ver ictérico, ¿sale? Entonces, no todas las anemias cursan con ictericia, las que cursan son sobre todo las anemias hemolíticas, ¿vale? ¿Sí? Sí. ¿Se entendió la diferencia entre cuando la hemólisis es dentro del vaso sanguíneo o fuera del vaso sanguíneo? Sí. Ok, estas más frecuentemente tienen hepatoesplenomegalia, ictericia. Estas normalmente no presentan hepatoesplenomegalia. Pueden llegar a presentarlo, pero no es lo común. Lo común es que pueden llegar a presentar percalemia en condiciones severas, pueden llegar a presentar tubulopatía obstructiva, pueden llegar a presentar hemosideruria y hematuria. Y finalmente, si ustedes agarran la muestra de sangre de ese paciente, la centrifugan, van a ver que el suero, que normalmente se ve amarillo bonito, se va a ver rojo, ¿sale? Esto les está diciendo que la hemólisis es intravascular, ¿vale? Sí. Ok. Y finalmente vamos a ver cómo se da la cinética de los eritrocitos en estas condiciones, solo como para repaso. Entonces, este cuadrado, este es un paciente normal. Este cuadrado implica cuántos eritrocitos se están formando, entonces eritropoiesis y por tanto la función de la médula. Este otro rectángulo lo que les dice es cuánto termina durando en la circulación el eritrocito. Esto sería 120 días. Y este otro cuadrado es la destrucción de los eritrocitos, sobre todo en el vaso. ¿Qué notan entre este cuadro y este cuadro? Es igual. Son iguales. ¿Eso qué quiere decir? El sistema está en homeostasis. No equilibrio porque si estuviera en equilibrio estuvieran muertos. Está en homeostasis. ¿Sale? Lo que se genera se destruye y entonces ustedes mantienen una hemoglobina de 14, 14, 14, 14. Imagínense si ustedes producen miles de millones de eritrocitos en un día, imagínense que un día dejaran de destruir eritrocitos, para mañana en lugar de 14 tendrían 17 de hemoglobina. Imagínense que un día dejen de producir eritrocitos, mañana en lugar de 14 van a amanecer con 8 de hemoglobina. ¿Sale? Así de dinámica puede ser la sangre. Ahora aquí tienen una disminución en los progenitores eritropoyéticos. Ejemplo de una enfermedad que haga esto. Ejemplo de una enfermedad que haga esto. ¿Cuál? Pues las deficiencias ¿De de qué? folato. No. De folato, por ejemplo. No. En los mielodisplásicos también. En los mielodisplásicos puede suceder, pero no es lo más ser un mielodisplásico hipoplásico. Los mielodisplásicos normalmente tienen eritropoiesis ineficaz y se parecen un poco a las anemias megaloblásticas. El clásico es anemia aplásica, ¿sale? Tienen menos precursores en la anemia aplásica, esa es la fisiopatología, ¿no? De la anemia aplásica es este caso. ¿Qué otro ejemplo? Las anemias mieloptísicas. Hay algo que está desplazando las líneas y en lugar de tener este cuadro normal bonito, tiene este cuadro todo chiquito. ¿Por qué? Porque ya no hay espacio en la médula para estos progenitores eritroides. ¿Se entiende? Sí. Entonces, fíjense cómo aquí este cuadro está exactamente el mismo tamaño que la destrucción, ¿de acuerdo? La producción está equiparada a la destrucción, pero la vida media se ve ligeramente acortada. ¿Sale? Si entienden Sí. esta parte de la cinética, esa es la cinética de eritrocitos de un paciente que tiene anemia mieloptísica, que tiene anemia aplásica. Básicamente la mayoría de las anemias hipoproliferativas. Vamos a ver la hemolítica, que es la contraposición de esto. Fíjense, la destrucción cómo está comparado con este que es el normal. Aumentado. Está destruyendo mucho. ¿Qué pasa con la vida media? Está Está disminuyendo. Está disminuida la vida media. Fíjense,
Y acá es la cantidad de eritrocitos que hay circulando en un momento dado. Está incrementada la cantidad de eritrocitos, pero esos eritrocitos, o sea, está produciendo mucho esta médula, pero se están destruyendo muy rápido. Y por eso el paciente tiene anemia. Eso es lo clásico de una anemia hemolítica que se está compensando por la médula. Pero fíjense algo muy importante. La producción sigue siendo igual que la destrucción. Sí. A pesar de que tenga 6 de hemoglobina, 7 de hemoglobina, 8 de hemoglobina. Y esto lo van a ver, un paciente que tiene anemia hemolítica tiene como un reset a su nuevo valor, digamos, entre comillas, normal. No es normal, el paciente tiene anemia, pero el paciente se estanca en 7, o se estanca en 6, o se estanca en 8. Piensen que qué terrible sería si ese paciente siguiera incrementando la destrucción. O sea, ahorita en esta hora tendría 7, a la siguiente hora tendría 6, a la siguiente hora tendría 5, a la siguiente hora tendría 4, a la siguiente hora para las 10, 11 de la noche ya se murió. Eso no le pasa a un paciente que tiene anemia hemolítica porque la médula compensa el nivel de destrucción en términos generales y llega a un nuevo estado estacionario. Fisiológico normal no es, pues eso decimos entre comillas, pero mantiene equiparada la producción y la destrucción. ¿Se entiende esto? Sí. Sí. Okay. Y este tercer caso que dice eritropoiesis ineficaz es el caso de las anemias megaloblásticas, deficiencia de folato y de B12, y es el caso de los síndromes mielodisplásicos. Fíjense, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Está incrementada la producción? Sí. ¿Sí? Sí. Pero en la médula. Si ustedes lo ven en sangre periférica, casi no hay reticulocitos. Entonces lo clasificarían en sangre periférica como una anemia hiporregenerativa. Pero si ustedes le sacan médula a este paciente, van a ver que la médula está atascada de células. ¿Cuál es el problema? Se están destruyendo esas células. ¿Pero dónde se destruyen esas células? Ni pasa por la circulación, se destruyen en la misma médula. Por eso se llama eritropoiesis inefectiva. Es una división celular tan mala que los propios mecanismos de regulación, de control de calidad de la médula dicen, este eritrocito, este precursor eritroide no sirve y lo destruye el macrófago, la célula nodriza. Así como la nodriza de Romeo y Julieta pudo haber matado a Julieta, así. Ahí se muere Julieta directamente, ¿sale? La nodriza la mata. Ok. ¿Se entiende? Sí, doctor, Sí. gracias. Eso les explica por qué algunos pacientes que tienen anemia megaloblástica tienen deshidrogenasa láctica elevada e incluso se pueden ver un poco ictéricos, porque es una anemia que está hemolizando pero dentro de la misma médula. Por eso se ve hiporregenerativa en sangre periférica y el recuento de Retis está bajo. ¿Bien? Ok. Sí. Última figura, ¿cómo se da la recuperación hematológica? Ustedes identifican la causa de la anemia, si es ferropénica le dan hierro, si es deficiencia de folatos le dan ácido fólico, si es deficiencia de B12 le dan B12, etc. Ahorita el tratamiento no vamos a ver porque sería muy extenso esto todavía. Pero fíjense, para que no le estén pidiendo cada día una biometría hemática para ver si le está funcionando el tratamiento o no, vean, el pico de reticulocitos tarda más o menos 10 días en presentarse. Pero la diferencia de hemoglobina, fíjense, para que ustedes empiecen a ver un cambio en la diferencia de hemoglobina, tarda hasta 20 días en empezar ese cambio. ¿Vale? Entonces, si ustedes empezaron a dar hierro a un paciente que tiene anemia ferropénica, no le pidan a los 7 días una nueva biometría. Si acaso les surge porque dicen, es que la verdad no sé si tiene ferropénica, a los 10 días se pueden poner pedir. Si están elevados y ya se ve más como un perfil de hiperproliferativa, entonces les dice que el tratamiento está funcionando. Pero mejor espérense al mes, ahí pídanle una nueva y ya van a ver la diferencia de la hemoglobina. ¿Vale? Sí. Okay. ¿Tienen alguna duda acerca de? No, doctor. ¿Cómo? Bueno. No, Ninguna doctor. duda, doctor. Ok, bueno. Entonces, sean felices, disfruten su tarde. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias.